Bienvenidos al Ministerio Palabras de Vida con Ángel Mancilla. Ya estamos en el aire en este programa que se llama Palabras de Vida. Mi nombre es Ángel. Nuestra línea de contacto 1167936907. Allí vas a poder mandar tus mensajes, pedidos de oración, agradecimiento. Bienvenidos a todos. Agradecemos al 87.9 FM Pública Suipacha por permitirnos este espacio para poder hablar de parte de Dios a la ciudad de Suipacha y a todos los que nos están escuchando. Agradecemos por las autoridades y con toda la potencia que el Espíritu Santo de Dios nos da, vamos a ir ya, como es nuestra costumbre, a un tema musical, sin antes decirte que estamos hablando sobre la trascendencia, la seidad de Dios, y hoy vamos a hablar un tema muy importante, la inmanencia de Dios. No te lo podés perder, va a ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga un montón y vamos a un tema musical. Canta Johnny Bencina con mis labios. Así es la manera. Y mi vida te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú
Así cantaba Johnny Lencina. Vamos, búscale, chámame que adora. Viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar será en vano, si él viene y tú listo no estás. En vano, si el viene y tú listo no está. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo. Mañana muy tarde será. Búscale, de seguro te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te dará que se vive más seguro con él. Viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar será en vano, si él viene y tú listo no estás. Será en vano, si él viene y tú listo no está. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo. Mañana muy tarde será. Búscale, de seguro te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te dará que se vive más seguro con él. Búscale, lo canta Johnny. Para mis amores, Jamlar. Búscale, cantaba Johnny Lencina, chámame que adora. Excelente tema musical del grupo Chámame que adora. Y vamos ya de lleno a nuestro tema porque el tiempo es muy tirano. Agradecemos a Dios tu compañía al permitirnos abrirnos la puerta de tu casa para que podamos entrar a través de estas ondas radiales impulsadas por el viento y para poder hablar de Dios y poder traer bendición a tu vida. Habíamos dicho y veníamos hablando, vamos a hacer como un pequeño repaso de los programas anteriores para ponernos en contexto de lo que significa la trascendencia, la seidad y la inmanencia de Dios. Habíamos dicho que la trascendencia de Dios se refiere a su existencia fuera y por encima de la creación, de esta línea de tiempo, de este espacio, de esta dimensión. Lo que significa que Dios es completamente distinto, independiente y superior a todo lo que Él ha creado.
no estando limitado por el tiempo y el espacio ni las leyes del mundo natural. A Dios no lo rige las leyes físicas, sino que Dios es el creador justamente de estas leyes. Este concepto se contrasta a menudo con la inmanencia, que es lo que vamos a hablar hoy, que describe su presencia. Eso lo vamos a estar viendo en un rato. La trascendencia de Dios es un atributo fundamental en muchas religiones y filosofías como el cristianismo, el islam y el hinduismo. Conceptos claves de la trascendencia de Dios que estuvimos hablando. Alteridad fundamental. Dios es radicalmente distinto y más grande que su creación. Y habíamos dicho que la creación no es Dios y que la naturaleza no es Dios, que el universo no es Dios, sino que Dios es el creador de todas estas cosas. La trascendencia de Dios también habla de la independencia y separación. No es parte del mundo y no está atado ni limitado por el mundo, ni por, como dijimos recién, ni por las leyes, ni por nada de los cuales nosotros sí estamos atados, ¿sí? Habíamos dicho que nosotros dependíamos de muchas cosas para vivir, sin embargo Dios no. Posición superior, está por encima del mundo en poder y autoridad. Dios tiene el control de todas las cosas. Él está encima del mundo y Él es el Dios tan trascendente del que venimos hablando. Más allá de la comprensión, o sea, la trascendencia de Dios está más allá de nuestra comprensión. En algunas visiones su trascendencia implica que está más allá de la plena comprensión humana. A veces es muy difícil entender este concepto de la trascendencia de Dios. Algunos ejemplos en diferentes tradiciones religiosas. Habíamos la que nos mueve a nosotros el cristianismo, porque somos seguidores de Cristo. La doctrina enseña que Dios no es una cosa de este mundo y trasciende infinitamente todas las cosas creadas, siendo afirmado a lo largo de la historia de la iglesia. En el Islam está Alá. Dios es trascendente, es decir, está completamente separado, distinto, independiente y superior a todo el universo, no residiendo en la creación. En el hinduismo, el concepto se puede ver como un estado de logro espiritual o un nivel de existencia por encima de las modalidades de la naturaleza material. Y las tradiciones difieren entre un Dios sin atributos o un Dios con atributos. Y el judaísmo, por último, los judíos creen que en una concepción de Dios caracterizada tanto por la trascendencia, independencia y separación del universo. La trascendencia, entonces decíamos que Dios está por encima y fuera de su creación. Dios creó y Dios está encima de esa creación, todo controlado por Él. Y también habíamos hablado sobre la seidad de Dios. La seidad de Dios es el atributo teológico que afirma que Dios es autoexistente y autosuficiente, es decir, existe por sí mismo. Independientemente de cualquier otra cosa, Dios no tiene origen externo ni necesita de algo fuera de sí mismo para existir, ya que su ser está intrínsecamente en Él, la vida está intrínsecamente en Él, o sea, Él es la vida y todo lo que tiene vida es porque Él es la vida. Este concepto subraya la trascendencia de Dios, quien es la fuente de toda vida y existencia, y no depende de ninguna criatura para su ser o para su propósito. Este es un detalle muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos preguntamos o nos enseñan que Dios necesitaba crear. ¿Vieron cuando ustedes se ponen a estudiar los dioses mayas, los dioses egipcios? Esos dioses, los dioses griegos, necesitaban a la humanidad para recibir adoración, para recibir su poder. O sea, los dioses necesitando de la humanidad para recibir la adoración. El Dios cristiano, el único Dios vivo y verdadero, porque los otros no son dioses, se hacen pasar por dioses, son seres espirituales que en algún momento vamos a charlar sobre ello, pero hay un solo Dios, un único Dios, un Dios vivo en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es tan distinto a esos otros dioses porque Dios no nos necesita. Dios crea desde su soberanía, desde su propia voluntad, desde su propio deseo. Es al revés. Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios para poder vivir. Un día
nuestros primeros padres caminaron con Él de la mano, lo vieron y sin embargo decidieron abandonarlo, y es por eso la cuestión del pecado original. Siguiendo con la seidad de Dios, Dios no tiene origen. Esto es algo muy difícil de entender para la humanidad o para el hombre, para la persona que me está escuchando, porque nosotros calculamos que todas las cosas tienen un principio. Para nosotros todo comenzó algún día, el universo comenzó algún día, pero nos cuesta entender de que Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios está en una eternidad, está en una dimensión tan distinta a la nuestra. Por eso hablábamos de la trascendencia de Dios. Está sobre nosotros, está sobre este espacio-tiempo. Dios está en la eternidad. Dios fue, es y será. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado sobre el nombre de Dios? El nombre de Dios es yo soy. No yo fui ni yo seré, sino yo soy, un Dios siempre presente. Dios fue siempre. Dios no necesitó de nada ni de nadie para existir. Él existe por sí mismo. Y todas las cosas existen porque Él existe. Entonces Dios no tiene origen externo ni necesita de algo fuera de sí mismo para existir, ya que su ser está intrínsecamente en Él. Este concepto subraya la trascendencia de Dios, quien es la fuente de toda vida y existencia. Dios es la fuente de tu vida, Dios es la fuente de tu existencia y de mi existencia. Y Dios no depende de ninguna criatura para su ser o para su propósito. Miren, algunas características claves de la seidad divina. Autoexistencia. Dios es la causa de sí mismo. Su existencia no proviene de nada ni nadie, sino de su propia naturaleza inherente. Otra característica, independencia. Es radicalmente independiente de todo lo creado. No tiene necesidad de nada y no se le puede añadir nada a Dios. Dios está completo, pleno en sí mismo en las tres personas. Otra característica, la eternidad. La seidad está relacionada con la eternidad de Dios. Siempre ha existido y siempre existirá, sin principio ni fin. Otra característica, fuente de vida. Dios no solo existe por sí mismo, sino que es la fuente de toda la vida y existencia para el resto de las cosas. Otra característica, la inmutabilidad. Al ser autosuficiente, Dios no cambia, ni se ve afectado por fuerzas externas, sino que permanece inmutable. La Biblia enseña que Dios no cambia. Él es siempre el mismo. Él es el mismo del pasado, del presente y de nuestro futuro. Dios siempre será el mismo. Y la evidencia bíblica que habíamos dicho se encontraba en Éxodo 3:14. El nombre divino, el nombre impronunciable para los judíos, el yo soy el que soy, o yo soy el que soy. Es una manifestación clara de su autoexistencia y de su independencia. Se refiere, en Isaías 46:9 se refiere a Dios como el único que no tiene igual y fuera de quien no hay otros dioses. Cuando hablamos de otros dioses no quiere decir que hay un panteón lleno de dioses, como por ejemplo piensan las personas que viven en India. Ellos tienen como 2 millones de dioses. En realidad, para nosotros, los que creemos en Dios, en el Dios cristiano, Dios es uno. Dios es el único Dios vivo. Escucha Israel, Jehová tu Dios uno es. O sea, no hay otro fuera de mí, dice Dios. Hay muchos que se hacen pasar por dioses. Sabemos de ángeles caídos, sabemos de demonios, sabemos de huestes espirituales que andan ahí haciendo y confundiendo a la gente, haciendo falsos milagros, para que la gente deje de creer en Dios y comience a creer en otras cosas. Pero la Biblia nos enseña muy claramente que Dios es uno solo y no lo demás son todas personas o seres que quieren arrebatar el puesto de Dios, obviamente que es una tarea imposible. Entonces Isaías 46:9 se refiere a Dios como el único que no tiene igual y fuera de quien no hay otro como Él. En Hechos 17:24 afirma que Dios como creador no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita nada, pues Él da vida
y aliento a todos. Miren, queridos amigos, oyentes, si nosotros llegamos a vivir, llegamos a existir, si a las mañanas nos levantamos y escuchamos el canto de las aves, el sol sale por el este en esta parte del mundo y se oculta por el oeste, cae la lluvia, se siente el olor a tierra húmeda, tira uno una semilla y germina y te da el trigo, te da el pan, te da de ahí tantas otras cosas, los animales, la vaca que nos da la leche, la carne, el cuero y tantas otras cosas. Todo esto no es algo que se dio por sí mismo como muchos afirman. Esto es algo que Dios ha creado y que lo ha hecho para nosotros. La Biblia cuenta que en el Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego Él comienza a crear y a llenar la tierra y puso al hombre en el jardín para que el hombre lo trabaje junto con su mujer y que se multipliquen. Era la idea principal de Dios hasta que, bueno, el enemigo Satanás se puso en intermedio y tentó a la mujer decidió desobedecer, y no solo la mujer, el hombre también, los dos desobedecieron y comieron del fruto que no debían comer. No era una manzana como se dice, ¿no? Era un fruto desconocido que para nosotros no existe porque obviamente Dios lo censuró. Pero no hizo falta que nosotros comamos de ese fruto, sino que el pecado se transmite de generación en generación. Nacemos en pecado. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, todos se han desviado, todos van camino a la destrucción. Fue por eso la presencia y la necesaria aparición de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que entregó su vida por cada uno de nosotros, allí en la cruz del Calvario. Un acto hecho por amor, que ya pronto vamos a llegar a esos temas teológicos tan importantes. ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Para quién es? Y cuántas otras cuestiones. ¿Para qué se usa la sangre de Cristo? Muchos usan la sangre de Cristo para reprender al diablo, cuando la sangre de Cristo es para la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Así que bueno, queridos amigos, haciendo ese pequeño resumen sobre la trascendencia y sobre la aseidad de Dios, vamos a hablar en este mes sobre la inmanencia de Dios. ¿Te parece que vayamos a otro tema y luego continuemos? Vamos con un tema musical. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. De mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy bien, te recuerdo que este programa se llama Palabras de Vida. Mi nombre es Ángel, nuestra línea de contacto 1167936907 y ya vamos a entrar de lleno en nuestro tema, la inmanencia de Dios. El Dios trascendente es también el Dios inmanente. Muchos piensan, antes de entrar en el tema, quiero hacerte esta introducción. Muchos piensan de que Dios es trascendente, que Dios vino, creó, hizo todo lindo y el hombre metió la pata y entonces Dios abandonó a su creación a su suerte y hoy el hombre anda solo viendo a ver cómo puede solucionarlo y Dios mira desde lejos, enojado quizás o no, pero Dios no se mezcla con su creación. Es la idea que muchos tienen. Entonces el hombre tiene que lidiar y crear sus propios dioses y un montón de cosas que, o teorías o doctrinas que andan dando vueltas por ahí. Pero lo cierto, queridos amigos, es que este Dios trascendente que está sobre nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que es totalmente el otro, es inmanente. ¿Qué significa la inmanencia de Dios? Bueno, la inmanencia de Dios se refiere a la idea de que Dios está presente y activo dentro de su creación, no separado ni distantes de ella. Entonces el término el Dios trascendente, o sea, el Dios que está lejos de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, es también inmanente. Lo repito, es la idea de que Dios está activo y presente dentro de su creación. Una adivinanza que podríamos hacer es ¿quién puede estar afuera y adentro a la vez? Bueno, ese es Dios. Dios está dentro de su creación, no separado ni distante de ella. Esto, luego vamos a ver los beneficios que nos trae. Este concepto teológico enfatiza que Dios impregna el universo, está en todo lo que ha creado y participa en el funcionamiento de la naturaleza. Se contrapone a la trascendencia, que describe a Dios como un ser completamente distinto e independiente del universo. Miren, les voy a dar algunas características de la inmanencia divina, Presencia en la creación. Y esto es muy bueno. Esta es la parte que más me gusta, porque el Dios trascendente, ese Dios que aparentemente es lejano, es el Dios que está con nosotros. Antes de decirte sobre las características de la inmanencia, te voy a contar una historia. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia,
este Dios que estaba enojado con el pueblo porque el pueblo había desobedecido y había ido detrás de otros dioses y ese fue su castigo por su rebeldía, por su desobediencia y Dios le decía, che, arrepiéntanse. Si Dios fuera argentino, yo diría, che, muchachos, arrepiéntanse, cambien. Les voy a enviar un juicio no para destruir, sino para su bien, para que cambien, para que comiencen a conocerme que conmigo no se juega. Y el pueblo tan duro dijo, no, y siguió tras otros dioses falsos y Dios envió su juicio para corrección. Dios a sus hijos nunca los va a destruir, sino que le va a traer juicios de corrección. A veces las cosas no nos van a salir como queremos y Dios puede tocar nuestra salud, puede tocar nuestros hijos, puede tocar lo que nosotros más queremos por nuestra propia rebeldía. Dios no quiere que te pierdas y va a hacer lo posible para que vuelvas al camino. Miren, hay una historia muy, no sé si divertida, pero dice que había una oveja que todas las noches saltaba al cerco y se iba. Y el resto de las ovejas quedaban ahí. Entonces el pastor iba a la medianoche, contaba, le faltaba una. Tenía que ir a buscarla porque es muy peligroso por los lobos, los coyotes y todos esos animales depredadores que hay. Y la encontraba, la traía de vuelta y la dejaba en el corral. A la otra noche, a lo mismo, la ovejita saltaba al cerco, se le escapaba, el pastor venía, contaba las ovejas, le faltaba una, siempre era la misma oveja, ¿verdad? Y se tenía que ir, de allá la encontraba, la traía de regreso, toda sucia, con abrojos en la lana, y bueno, y la limpiaba y todo eso. A la tercera noche la oveja hace exactamente lo mismo, salta el cerco y se va. Entonces este pastor ya cansado la encuentra, cuando la encuentra le quebró la patita. Y esa oveja no saltó más el cerco. Entendió el mensaje del pastor. ¿Dolió? Claro que dolió, porque quebrarse una pata no es nada agradable, pero era necesario, porque es preferible que se te quiebre una pierna y no que el lobo te encuentre y te despedace fuera del corral, fuera de la protección. Dios de esa manera nos cuida a nosotros. Jesús mismo nos da ese consejo. Que me estoy yendo un poquito de tema, pero me gusta hablar sobre esto, ¿no? Que Jesús dice, che, si tu ojo te es ocasión de caer, arrancátelo. Es preferible que vayas al cielo con un ojo menos que te vayas al infierno con los dos ojos. Así que bueno, el Dios que es tan trascendente estaba con su pueblo, a pesar de que el pueblo lo había desobedecido, Dios estaba con ellos, Dios caminó con ellos, Dios lloró con ellos, Dios vio la aflicción y Dios se afligió. O sea, Dios siempre comprometido con nosotros, con sus hijos, con su pueblo, porque Dios nos ama mucho y Dios nos cuida. Y a veces nosotros como padres, cuando nuestros hijos se portan mal y van a meter la pata y sabemos que pueden correr riesgo a su vida, no solo, por lo menos en mi época, nos daban una paliza. Yo recuerdo una vez que estaba jugando con dos agujas de tejer que no eran de madera, creo que eran de aluminio, no recuerdo bien. Esas agujas viejas de antes. Yo que era chico, tenía unos 7 años y se me ocurrió meter las agujas de tejer en los agujeritos del enchufe. Y yo pegué un grito porque me dio una patada. Y de allá vino mi mamá corriendo y con la misma aguja me dio. Y me enseñó que no tenía que hacer esas cosas porque la vida corre peligro. Y a veces es preferible un chirlo que te corrija a que tu hijo o tu hija pierda la vida. Y de la misma manera este Dios tan inmanente, tan presente con nosotros, ayudándonos, corrigiéndonos y muchas veces, bueno, tomando las riendas de nuestras vidas, porque si no nuestras vidas pueden ser consumidas por algún depredador. La Biblia enseña que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, dicho esto, las características de la inmanencia divina
podemos decir la presencia en la creación. Esta es una característica de la inmanencia. Dios está presente en todos los aspectos de su creación y la Torá en el judaísmo y las escrituras cristianas, la Biblia, afirman que toda la tierra está llena de su gloria. Otra característica, actividad y sostenimiento. La inmanencia de Dios implica que Él opera activamente en el mundo, lo sostiene y participa en él. Otra característica, la relación íntima, y esto es lo que más me gusta. Dios fomenta una relación estrecha con la humanidad, o sea, con sus hijos, donde Dios es visto como un padre cercano, un esposo o un amigo íntimo que nos conoce y que nos ama. Saben que hablando de la inmanencia de Dios, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso es la inmanencia de Dios. Un día, Dios, Hijo, dejó su lugar de privilegio, su adoración de ángeles, su lugar de riquezas y tesoros incalculables, y decidió venir y ser uno de nosotros. Esa es creo yo, la clave de la inmanencia de Dios. El Emmanuel, Dios con nosotros. Y vivió con nosotros. Miren, Hebreos, el libro de Hebreos nos enseña que Jesús, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo. Todo lo malo que te pasó, las tentaciones y lo que vos viviste, las injusticias y tantas cosas que nos han dolido. Dios no es ignorante de esas cosas, sino que Él la vivió. Él pasó por todas las cosas que nosotros vimos y aún peores, porque lo que hicieron con Él, yo creo que ningún ser humano podría soportarlo, moriría porque su corazón explotaría. Sin embargo, Dios, en la persona de Jesucristo, soportó el castigo, soportó los látigos, los puñetazos, soportó la corona de espinas, soportó cargar una cruz después de haber sido azotado más de 40 veces con toda su espalda y sus músculos y sus tendones y su piel fuera del cuerpo. Y Él soportó todas esas cuestiones y Él mismo cargó su cruz cayendo 3 veces. Y levantándose por amor a vos y por amor a mí. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros adoramos. No somos muchas veces merecedores de tanto amor. ¿Saben por qué? Porque en nuestra vida a veces nos equivocamos tanto con las personas que amamos, muchas veces las lastimamos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Cometemos tantas injusticias, pero este Dios tan inmanente en la persona de Cristo nos mostró cuál es el camino y cómo debíamos vivir, ¿sí? Y por eso es que existe tanto rechazo al Evangelio, tanto rechazo a la vida cristiana, porque la vida cristiana es diferente a la vida a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? La Biblia enseña en Efesios 6 que estábamos muertos en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. O sea, todo el mundo adultera, adulteremos, todo el mundo se droga, droguemos, no, todo el mundo miente, mintamos, todo el mundo roba, vamos a robar. Esa es nuestro estilo de vida, esa es nuestra forma de pensar. Pero el Evangelio es totalmente distinto. Si todos lo hacen, yo no lo hago. Si hay algo que ofende a Dios, debería no hacerlo. Y a veces se nos complica, inclusive a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios. No existe nadie perfecto, nadie puede juzgar a nadie en su vida, pero nosotros podemos cambiar y debemos cambiar. Bueno, el Dios inmanente fomenta una relación íntima. ¿Saben qué otra cosa que nos muestra la inmanencia de Dios es cada vez que nosotros nos arrodillamos a orar, nos encerramos en nuestro cuarto y clamamos a Dios y le presentamos a Dios todos nuestros pecados, todos, porque a Dios no se le puede ocultar nada, porque habíamos dicho que Dios es omnisciente, Dios sabe todo, Dios sabe inclusive todas las cosas antes que la hagamos.
Entonces, cuando nos encerramos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y oramos y le pedimos a Dios perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, y saben que te voy a dar un consejo, aunque consejo no doy, decía Martín Fierro. Cada vez que te encierres en tu cuarto y te arrepientas de pecados, nombralo, confesalos. No digas, Señor, no es lo mismo decir, Señor, perdona todos mis pecados, que, Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque robé algo que no era mío. Señor, perdóname porque engañé a mi esposo, a mi esposa. Perdóname porque maltraté a mis hijos. Perdóname porque tengo odio. Eso es confesar. No es lo mismo decir eso que decir, Señor, perdona todos mis pecados. Cuando uno comienza a nombrar sus pecados, comienza a sincerarse con Dios, es porque realmente el Espíritu Santo nos está tocando y nos está llevando a cambiar, a tener otra forma de pensar y a tratar de ser como Cristo fue. No ser una persona desagradable, ni una persona envidiosa, ni un ladrón, sino ser justo. Los políticos deberían ser justos, más justos, luchar para el pueblo. ¿Cuántos no conocemos de políticos que no le dan pan al que tiene hambre y sin embargo sus arcas se llenan, su bolsillo se llena? La justicia, ¿cuántas veces no hemos visto personas que eran inocentes y aún la justicia sabiéndolo, aún lo han juzgado y al que era culpable lo han soltado? ¿Cuántas veces acá en Buenos Aires nos sentimos zonas liberadas para que los ladrones te roben? Y vos decís, ¿dónde está la justicia? Bueno, si los que tienen que impartir la justicia realmente fueran como Cristo, existiría la justicia en toda su plenitud. Entre esposos, la Biblia nos enseña a amar a nuestra esposa y a la esposa a sujetarse a su marido. Y si esto fuera así, tuviéramos el carácter de Cristo, no habría tantos divorcios, no habría tantas cosas que terminan destruyendo a los niños, a nuestros propios hijos. A veces le hacemos, nosotros mismos somos los causantes del mal de nuestros hijos por no querer cambiar, por dejar a Dios de lado, por dejar a Dios fuera de la ecuación. El Dios inmanente que está con nosotros, pero somos muchas veces nosotros los que le damos la espalda a Dios y no queremos tener ninguna relación con Él. Como decía en Efesios capítulo 2, dice que no queríamos ni podíamos saber nada de Dios. Entonces, se puede entender que Dios fomenta una relación estrecha entre Él y nosotros, sus hijos, su pueblo, aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Saben que la persona que rechaza el Evangelio, la persona que no cree en Jesucristo y no vive de acuerdo a cómo Cristo vivió, es una persona que está ajena a la voluntad y está ajena a la vida de Dios. Es una persona que está en perdición y necesita arrepentirse, necesita confesar su pecado, necesita pedirle que Dios cambie su mente y cambie su corazón. Recuerdan que habíamos dicho que no todos son hijos de Dios. Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen. Y creer en Dios es más, y creer en Jesús y en su sacrificio es más que una simple fe. Creer en Dios es comenzar a aceptar su sacrificio y a comenzar a vivir como Él quiere que vivamos. Yo no puedo decir que creo en Dios y andar peor que el diablo. Andar consultando adivinos, brujos y tantas otras cosas cuando Dios totalmente lo prohíbe. Dios quiere que lo busques a Él. Fuera de Él no hay vida. Continúo, porque me gusta seguir hablando del tema de la inmanencia de Dios y a veces me voy un poquito de tema, pero el bien es para aquel que me está escuchando. Primeramente para mí y después para el que me escucha. Otra característica es la omnipresencia. ¿Qué significa omnipresencia? Que Dios está en todos lados, queridos amigos. Muchos se agarran de esta linda frase para dejar de ir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, total, Dios está en todos lados. Esa es una mentira demoníaca.
porque la Biblia también nos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos, tenemos que ir a la iglesia los domingos, no a llorar, no a pedir, sino a agradecer. ¿Saben qué? Agradecer por la vida, agradecer por la salud, agradecer por el trabajo, agradecer por la familia, agradecer por tantas cosas, porque podemos respirar, porque podemos vivir, agradecer a Dios sobre algo que es muy importante, sobre el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Mire, les voy a contar un pequeño testimonio, muy rapidito. Siempre enseño y digo que yo tengo 1000 excusas para dejar de ir a la iglesia. Porque la iglesia a veces uno vive cosas ingratas, a veces los pastores se portan mal, el sacerdote se porta mal, el que va al lado tuyo también se porta mal y te ofenden. Y yo pudiera tener 10.000 excusas para decir Dios no voy más. Pero solo una cosa derriba todos mis argumentos. Y es que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Alguien ocupó mi lugar. Alguien en la cruz sufrió lo que tenía que sufrir yo. ¿Cómo voy a dejar de no agradecer ese acto? ¿Cómo puedo dejar de ir a su casa? No me importa lo que diga el pastor, el sacerdote o la gente que va. Yo voy no por ellos, voy porque Cristo murió por mí y no tengo forma de pagarle, porque yo no merezco. Nunca merecí que Él muriera por mí, sin embargo lo hizo. Y eso rompe mi corazón. Y yo ahí puedo ver el amor de Dios a mi vida, cuando no merezco, porque soy pecador. Él murió por mí, ocupó mi lugar y me dio vida. Ese es el Dios inmanente. Por eso es que hablo de Él y no me canso de hablar. Porque cuando yo merecía la muerte y ser condenado al infierno, Él me rescató. Y de la misma manera lo puede hacer contigo. ¿Por qué no volvés a Dios? Volvé a la iglesia, volvé a buscarlo. Si antes cantaba y ya no lo haces, arrepentite, Él te va a perdonar. Si te ofendieron, bueno, perdonalo, Cristo murió por vos. Querido amigo, vamos a un tema musical. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Sí, Señor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Diga, Señor, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay
dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, Señor. Te adoramos, Jesús. Bueno, muy bien, cerrando ya este programa de hoy, del mes de septiembre. Quiero decirte que te amamos mucho, Dios te ama un montón, que busques un lugar para congregarte, que vuelvas a Él. Y si nunca fuiste a una iglesia, Dios te está llamando. Vos sos parte de su pueblo. No lo rechaces, no rechaces el Evangelio. Y recordá que tenés que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó a Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo, perdón porque estoy medio tocado, pero Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, amigo. Es necesario que nazcas de nuevo, amiga. Y que forme parte del reino de la luz. Dios te va a sacar de ese reino de tinieblas y te va a traer a un reino de luz. Y vas a comprender lo que significa la inmanencia de Dios, porque vas a sentir la presencia de Dios al lado tuyo en las buenas y en las malas. Siempre digo lo mismo, siempre, y no me voy a cansar de decirlo. Yo fallé muchas veces a Dios, pero Dios siempre fue fiel conmigo a pesar de mí. Vamos a orar. Señor, gracias por este programa para mí hermoso, porque aún hablando puedo sentir tu presencia. Gracias a Dios por los pastores de allí, de la zona, ayúdalos. Oramos siempre por ellos. Dale fuerza, Señor, si están pensando en bajar los brazos, fortalécelos si tú los has llamado a la obra. Porque no somos de aquellos que ponen la mano en el arado y miran para atrás, sino que siempre miramos para adelante. Señor, fortalécelos, fortalece a los hermanos, fortalece a aquellos que están desanimados, desalentados, que están dolidos, sánales, Señor. Sobre los que están enfermos, tu mano de sanidad esté sobre ellos. Y que tu presencia, Señor, ayude a las autoridades a gobernar mejor, a aplicar mejor en las leyes y a las familias, Señor, a hacer una mejor sociedad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Vida con Ángel Mancilla.